Ya. Buenos días. Se instala la presente audiencia. Informe, señora secretaria, sobre el motivo de la audiencia, las notificaciones y la presencia de las partes en sala. Gracias, señor presidente. Señor vocal, informo que dentro de la presente acción de amparo constitucional, todas las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en sala virtual la parte accionante, acompañada de su abogado, así como también informar que se encuentra en sala virtual la autoridad accionada en su condición de gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Es en cuanto informo a su autoridad, señor presidente, señor vocal. Se tiene presente el informe de la señora secretaria. Vamos a instalar el presente acto procesal. Como ya tienen conocimiento por el acto de admisión, las partes tendrán derecho a hacer uso de la palabra por un periodo de tiempo de 15 minutos, de tal manera que puedan modular y concentrar su exposición en los argumentos relativos del acto vulnerado y a los derechos fundamentales que consideren vulnerados. Por otro lado, no va a haber dúplica ni réplica, entendiendo que el tratamiento de la audiencia virtual, toda vez que el tiempo es limitado. En ese sentido, si es necesario, el tribunal necesita alguna aclaración, les otorgará un periodo de tiempo y le solicitará aclaraciones respecto a la problemática planteada. Por otro lado, si tienen dificultades con la audición, es preferible que bajen la imagen de su cámara para que puedan tener posibilidad de que el audio sea nítido o lo más claro posible. Y si están conectadas a un segundo dispositivo, les rogamos que se alejen del dispositivo o en su defecto lo apaguen. Vamos a dar inicio al acto cediéndole el uso de la palabra a la parte accionante para que pueda fundamentar su solicitud. Tiene la palabra la parte accionante. Buenos días, señor presidente y señor vocal de esta sala constitucional primera. Comparecemos en representación del accionante solicitando se conceda la tutela constitucional al haberse vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, salud, trabajo, seguridad social y dignidad humana, protegidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia. La presente acción de amparo constitucional encuentra fundamentada en los artículos 128 y 129 de la Constitución, que protegen a toda persona frente a actos ilegales u omisiones de autoridades públicas que afecten a derechos fundamentales. En este caso, la autoridad accionada emitió el memorándum de agradecimiento numeral 033 quebrado 2021 y el procedimiento, posteriormente, la resolución administrativa número 001 quebrado 2002. Desconociendo la condición médica grave del accionante, quien padece cáncer debidamente acreditado mediante documentación médica y tratamiento oncológico especializado. Dicha actuación vulneró directamente el artículo 35 constitucional que protege el derecho a la salud, asimismo como el artículo 45 relativo al derecho a la seguridad social, pues la desvinculación produjo la pérdida del seguro médico necesario para continuar con el tratamiento de una enfermedad crónica de alta gravedad. Debe considerarse además que el accionante pertenece a un grupo de protección reforzada al ser paciente oncológico y persona adulta mayor, situación protegida por el artículo 67 de la Constitución y por la ley número 1223 del cáncer, cuyo artículo 12, numeral 4, reconoce protección especial a las personas que padecen esta enfermedad. La autoridad accionada tenía pleno conocimiento de esta situación mediante las notas presentadas el 16 de abril y el 5 de mayo. Respecto al argumento de que el accionante renunció voluntariamente, al poner su cargo a disposición, corresponde aclarar que dicho acto no constituye renuncia expresa, sino simple cumplimiento de una instrucción administrativa superior conforme al artículo 145 del Código Procesal Civil. Toda prueba debe valorarse integralmente, observándose que si simultáneamente el accionante solicitó expresamente protección laboral especial. Asimismo, ninguna facultad administrativa es absoluta. El artículo 13 constitucional establece que los derechos fundamentales son inviolables y limitan el ejercicio del poder público. En este sentido, la sentencia constitucional plurinacional 048, quebrado 2019 del Tribunal Constitucional
Constitucional Plurinacional estableció que, aun tratándose de funcionarios de libre designación, la autoridad no puede desvincular arbitrariamente a personas con enfermedades graves cuando dicha decisión afecta a derechos fundamentales. Por lo expuesto, solicitamos a este tribunal conceder la tutela constitucional plena, ordenar la reincorporación inmediata del accionante, restablecer su seguro médico y reparar integralmente los derechos vulnerados. Gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. De la misma manera y para el mismo efecto, en el mismo tiempo establecido, tiene la palabra la autoridad accionada para fundamentar su posición. Buenos días, presidente. Buenos días, señor vocal. Comparecemos en representación de la autoridad accionada solicitando que se niegue la tutela constitucional solicitada, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario que configure la vulneración de los derechos fundamentales conforme existen en los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado Boliviano. La actuación administrativa desarrollada por la autoridad accionada se realizó conforme al principio de la ilegalidad previsto en el artículo 223 de la Constitución. De antecedentes se evidencia que mediante la comunicación interna del CIDE del 060 quebrado 2021, el propio accionante puso voluntariamente su cargo a su disposición, razón por la cual el gobernador emitió posteriormente la nota de agradecimiento numeral 033 quebrado 2021, aceptando dicha determinación. Por lo tanto, no existe despido arbitrario, sino un acto previamente consentido por el propio funcionario. Debe recordarse que en el accionante ocupaba un cargo de director del Centro de Agrícola, cargo jerárquico de libre nombramiento. El artículo 233 de la Constitución establece expresamente que los funcionarios de libre nombramiento no forman parte de la carrera administrativa y no gozan del mismo régimen de estabilidad laboral aplicable a otros servidores públicos. Asimismo, el Decreto Supremo 26 115 establece que los cargos de confianza institucional pueden ser removidos discrecionalmente por la máxima autoridad ejecutiva debido a que su permanencia depende de criterios de confianza administrativas y políticas necesarios para garantizar la eficiencia en la gestión pública. Respecto a la ley 123 del cáncer, esta norma protege el acceso de tratamientos médicos y políticas públicas sanitarias, pero en ningún momento se establece la inamovilidad laboral absoluta para funcionarios públicos de libre designación, ni modifica el régimen especial previsto constitucionalmente para cargos jerárquicos. Conforme al artículo 134 del Código Procesal Civil Boliviano, corresponde al accionante demostrar objetivamente la existencia de la lesión constitucional extremo que no ha sido acreditado, puesto en la autoridad actuando dentro de sus competencias legales y constitucionales. Ya que hemos sido notificados en fecha 26 de julio del presente año 2022 de una acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante Juan Valdés Cortés, tras la lectura del informe presentado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de la Sierra y conforme al artículo 36, numeral 3 del Código Procesal Constitucional, hoy compadecemos en la calidad de accionado para defender y representar a los intereses de la misma. Procedemos a ratificar plenamente en el informe presentado de su digna sala, exponiendo lo siguiente. Señores vocales, resulta que mediante la comunicación interna del CID 060/21 de la fecha 5 de mayo de 2021, el secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental del Beni informó al señor accionante, puso su cargo a disposición. En tal sentido,
podemos advertir que hubo un acto de consentimiento por parte de él ahora accionante, y no, como él refiere, de una destitución. Dicha comunicación interna fue respondida por el gobernador departamental del Beni mediante la nota de agradecimiento. Entonces, de la fecha 12 de mayo del 2021, aceptando su disposición del cargo a partir del 19 de mayo de 2021, agradeciéndole su trabajo como director del Centro Agrícola, asimismo queremos hacer notar sus autoridades que el señor accionante, mediante nota dirigida al señor gobernador del departamento del Beni, con fecha 05 del 2021, solicitó formalmente que se les reconociera su estabilidad laboral conforme a la ley numeral 121 de fecha 5 de septiembre del 2019, ley del cáncer. Esta solicitud fue respondida mediante el oficio ya numeral 2101 de la fecha 04 de mayo de 2021, que ratifica la nota de agradecimiento de Recursos Humanos 033 quebrado 2021. En relación a este asunto, señores vocales, el accionante presentó sus recursos revocatorios en contra de la respuesta anteriormente mencionada, recurso que fue resuelto mediante una resolución administrativa numeral 025 quebrado 2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, la cual rechaza los recursos revocatorios de la fecha 18 de agosto del 2021. Seguidamente, el accionante interpuso un recurso jerárquico en contra de la resolución administrativa numeral 025 quebrado 2021, recurso que fue resuelto en la resolución administrativa numeral 001 quebrado 2022, la cual declara la nulidad del oficio numeral 01 quebrado 2021 de fecha 04 de junio de 2021 y rechaza en el fondo de recursos de revocatoria de la fecha 05 mayo de la fecha del 05 de mayo de 2021. Respecto a este asunto, señores miembros del Tribunal de la Legislación vigente, sobre todo de los servidores públicos y la clasificación de aquellos libremente designados que ostentan cargos ejecutivos, establece lo siguiente: puesto a la función pública se clasifica en su superior ejecutivo o en su superior ejecutivo y operativo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de las normas básicas del sistema administrativo de las personas del personal aprobadas por el Decreto Supremo numeral 26.115. Dicho artículo, en inciso B, comprende los puestos de la cabeza del área de la unidad organizacionales de puestos superiores, categoría que está conformada por el tercer y cuarto nivel de la entidad. En el tercer nivel se encuentran los puestos de libre nombramiento y el cual nivel corresponde al máximo nivel de la carrera administrativa, estableciendo la ley del Estatuto de Funcionarios Públicos. Las leyes aplicables no garantizan la inmovilidad del accionante por su cargo de libre designación, independientemente de su enfermedad. En este sentido, señores vocales, y tomando en cuenta la Constitución Política del Estado, es amplia, garantía y progresista, entendiendo la predicción eficaz y eficiente de los derechos de las personas, asimismo también como las garantías establecidas por el defecto correspondiente. Cabe destacar que el artículo 233 de la Constitución Política del Estado establece que los servidores públicos del libre nombramiento no son considerados funcionarios de la carrera, no haber ingresado a ejercer funciones mediante el procedimiento diferente al establecido por estos últimos años. Por tanto, por tal motivo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 2, inciso A, no se le concede la estabilidad laboral. Es así que fue jurisprudencia de este tribunal, si bien reconoce
que el derecho a la inmovilidad laboral es universal y protege a los trabajadores al amparo por la Ley General del Trabajo y el funcionario público, también reconoce a dicho derecho no es absoluto en el ámbito administrativo y puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento. Señores vocales, es importante señalar que los servidores públicos de libre nombramiento son reclutados sin un proceso previo, sino de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública para ocupar funciones de confianza y asesoramientos técnicos. Dadas sus características de confianza y especialidad, estos cargos no están bajo protección absoluta de inmovilidad laboral, ya sea este sea el motivo de embarazo o discapacidad. La jerarquía y la inamovilidad de los servidores públicos de libre nombramiento tiene la finalidad de garantizar la eficiencia, la eficacia y la eficiencia del servicio público. Las labores que desempeña este tipo de funcionarios son la iniciativa y la duración del cargo es temporal, por el cual reitero que es discrecional. Aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva de manera en un puesto se obligaría a una autoridad ejecutiva a mantener un puesto de libre nombramiento a un personal que no cuenta con la confianza ni las condiciones técnicas de requerimiento por la máxima autoridad. Doctora Diana, vaya a su petitorio, por favor, ya que su tiempo se le está acabando. Ya. Nosotros pedimos que se anule en su totalidad lo solicitado por el demandante, que, que no se conceda que no se conceda la que no se conceda ay, me puse nerviosa. Muy bien, muchas gracias. Escuchados han sido los argumentos expuestos. Damos por concluida la fase de exposición. Vamos a pasar a la deliberación. Les recordamos permanecer en sala virtual. ¿Tiene alguna pregunta, colega vocal? Sí, muchas gracias, señor presidente, y también colega vocal. Quisiera que, por favor, si la parte accionada pudiera aclarar una duda que nosotros tenemos. Eh, Quisiera de tribunal saber si se cuenta con algún tipo de protocolo en sus trámites de naturaleza administrativa para resolver con perspectiva de género y, bueno, tomando en cuenta el caso en particular vinculado a grupos vulnerables con protección reforzada. Sí, sí se cuenta. Ya. Por favor, remita ante este tribunal dicho protocolo, por favor, para que este tribunal, a partir de ello, pueda realizar un análisis que corresponda en derecho. Enseguida le hacemos llegar por el medio de WhatsApp al señor vocal. Muchas gracias. La palabra, señor presidente. La palabra la tiene la vocal, Diana Durán. La palabra, señor presidente, yo creo que en esta audiencia de amparo constitucional no hay derecho a la réplica objeto, por favor. Tiene la palabra el abogado de la parte accionante. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente queremos dejar dos o tres argumentos reforzados a lo que hemos dicho anteriormente, si bien es cierto, hay la nota y lo hemos reconocido de disposición de cargo, también hemos hecho mención de que la autoridad accionada no reconoce. Tiene La la palabra, palabra. yo creo que en estas audiencias de amparo constitucional no hay réplica. Por objeto, por favor. Le voy a rogar, si usted quiere hacer el uso de la palabra, le voy a hacer 2 minutos, como se lo he permitido al abogado de la parte accionante.
Y eso en atención a la pregunta que se realizó por la parte del vocal. Entonces, si usted no me desordena la audiencia de este tribunal, le voy a ser muy agradecido. Tiene la palabra aparte la abogada Gracias, señor presidente. del cuestionante. Gracias, señor presidente. Queríamos destacar que la representante de la autoridad accionada no ha mencionado la nota presentada por el señor accionante el 16 de abril, un mes antes de su destitución, el 5 de mayo. El mismo día que se solicitó poner su cargo a disposición, el señor accionante informó al ahora gobernador accionado sobre su situación personal relacionada con el cáncer, una enfermedad crónica, y solicitó la aplicación de la ley número 1223 del cáncer para personas que padecen esta enfermedad, la cual en términos constitucionales requiere de protección reforzada. Un segundo elemento que queremos destacar es que todos esos actos administrativos que por un deber de lealtad hemos adjuntado en la sala quedaron anulados. Por tanto, esos dos actos sobre los cuales versa el amparo constitucional, la destitución a través de la carta de agradecimiento número 033 quebrado 2021 y la respuesta al recurso revocatorio que dicho sea de paso, anula todo este procedimiento anómalo que hizo perder mucho tiempo al autónomo departamental y en el cual el gobernador ratifica la destitución del señor Juan Valdés Cortés, no han sido abordados por las autoridades accionadas. Además, no se ha hecho referencia a la sentencia jurisprudencial, número 408 quebrado 2019, donde claramente el Tribunal Constitucional, y quiero hacer énfasis aquí, incluso antes de la ley del cáncer, señala que la facultad de las máximas autoridades ejecutivas de designar libremente y remover al personal jerárquico de las instituciones tiene un límite. Esa permisibilidad no es absoluta y ese límite no son los derechos humanos de la persona. En este caso, estamos hablando de los derechos humanos del señor Juan Valdés Cortés, el derecho a la vida, al trabajo, a la seguridad social y a la salud. Por eso, reiteramos nuestro petitorio y además, señor presidente, si lo considera conveniente y en aras del derecho a la defensa, solicito poder dirigirme nuevamente al tribunal. Gracias. No tenemos suficiente con su alocución y sus argumentos. La abogada representante de la autoridad accionada quiere hacer uso de sus 2 minutos de la palabra. Entendiendo el silencio, vamos a dar por concluida esta fase. El tribunal va a deliberar y vamos a continuar de manera posterior a esta, rogándoles que permanezca en sala de audiencia. Ya. Vamos a hacer lectura. Con vuestra venia, señor presidente, hago uso de la palabra para emitir la presente sentencia en fecha 28 de julio del año 2022 dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por accionante en contra del accionado en su calidad de gobernador del departamento del Beni. Antecedentes. Fundamentos expuestos por el accionante. El accionante de tutela interpuso una acción de amparo constitucional alegando vulneración de los derechos a la vida, salud, trabajo y seguridad social debido a su desvinculación laboral mediante el memorándum de agradecimiento numeral DRRHH 033 barra quebrados 2021 y la posterior confirmación de dicha decisión mediante la resolución administrativa RJ numeral 01 quebrados 2022. Señaló que ejercía funciones como director ejecutivo del Centro Agrícola del Gobierno Autónomo Departamental del Beni desde el año 2017 y que en 2020 fue diagnosticado con cáncer de lengua, requiriendo tratamientos médicos permanentes y costosos. Comunicó formalmente su enfermedad a la gobernación y solicitó acogerse a la protección laboral prevista en la ley numeral 1223 del cáncer. Sin embargo, pese al conocimiento de su estado de salud, fue desvinculado de su cargo.
sostuvo que la decisión administrativa desconoció la protección reforzada que corresponde a las personas con enfermedades graves y a adultos mayores, afectando su estabilidad laboral, cobertura médica y acceso a recursos económicos para continuar su tratamiento. Por ello, él hizo la solicitud de la nulidad de los actos administrativos cuestionados, su reincorporación laboral, la restitución de su seguro de salud y el pago de haberes devengados. Debe, fundamentos expuestos por la autoridad accionada. La autoridad ahora accionada argumentó que el accionante ocupaba un cargo de libre nombramiento y que previamente había puesto su cargo a disposición de la institución, por lo que la nota de agradecimiento únicamente formalizó dicha situación. Asimismo, se sostuvo que los funcionarios de libre designación son de libre remoción y no gozan de estabilidad laboral absoluta. En consecuencia, consideró que la desvinculación fue legal y que no existió vulneración de derechos fundamentales. Solicitó que la acción constitucional fuera denegada. Fundamentación jurídica para el fallo. Correspondiente a este tribunal donde nos encontramos, el Tribunal Constitucional, se establece inicialmente cuáles son los derechos fundamentales, cuya protección se encuentra en controversia dentro de la presente acción de amparo constitucional. Conforme a los antecedentes expuestos por ambas partes, este tribunal advierte que en el análisis de la Constitución Política del Estado, el artículo 35 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo a la salud como derecho fundamental indispensable para protección de la vida humana. En conexión directa a esta garantía, el artículo 45 reconoce el derecho universal a la seguridad social, debiendo garantizarse protección efectiva frente a contingencias que afecten de las personas. Asimismo, también, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado dispone protección reforzada a personas adultas mayores, garantizando prioridad en la tutela de su dignidad, integridad y bienestar. Por otra parte, también corresponde analizar eh, el alcance de las facultades administrativas ejercidas por la autoridad accionada. Si bien el artículo 233 de la Constitución reconoce que funcionarios de libre nombramiento no forman parte de la carrera administrativa, ello no implica que las facultades discrecionales de designación y remoción sean absolutas o ilimitadas, conforme al artículo 13 de la Constitución. Los derechos fundamentales son inviolables y constituyen límite material al ejercicio del poder público. Este entendimiento fue desarrollado por el tribunal eh, bueno, mediante la jurisprudencia 0408 del 2019 S4, que estableció que aún tratándose de funcionarios de libre designación, la autoridad administrativa no puede adoptar decisiones que desconozcan derechos fundamentales de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o protección reforzada, particularmente cuando existe una enfermedad grave o catastrófica que comprometa la continuidad del tratamiento médico indispensable, como bien se presenta en el caso presente. Asimismo, aplicándose el principio de verdad material y valoración integral de la prueba, previsto suplementariamente en el artículo 145 del Código Procesal Civil, este tribunal analiza no solamente la formalidad administrativa de la desvinculación, sino también sus efectos reales sobre la vida, salud y seguridad social del accionante, considerando la protección reforzada que exige el orden constitucional boliviano. Análisis del caso en concreto. El tribunal reconoce que el accionante ocupaba un cargo de libre nombramiento, por lo que en principio podría ser removido de sus funciones. Sin embargo, determinamos que esta facultad administrativa no es absoluta cuando se encuentran comprometidos sus derechos fundamentales. También se verificó que el accionante era una persona adulta mayor diagnosticada con cáncer de lengua, enfermedad grave que requiere tratamiento médico continuo y cobertura de salud. Además, se pudo comprobar que la autoridad accionada conocía esta situación, ya que había sido informada formalmente antes de emitir el memorándum de desvinculación. Decisión. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por unanimidad de voto de sus miembros y conforme lo establece el artículo 128 y 129 de la Constitución Política del Estado, dispone, acá se establece conceder la tutela impetrada por el accionante.
En consecuencia, este tribunal dispone dejar sin efecto el memorándum de agradecimiento de RRHH numeral 033-2021 de fecha del 12 de mayo del 2021, así como también dejar sin efecto la resolución administrativa RJ numeral 01-2022 de fecha 03 de enero del 2022 emitida por la autoridad accionada. Se dispone también la inmediata reincorporación del accionante a un cargo similar al que él ocupaba anteriormente o de igual nivel salarial, garantizando su continuidad de su fuente laboral conforme a los derechos constitucionales protegidos en la presente resolución. Asimismo, se dispone la inmediata reafiliación al ente gestor de salud correspondiente a objeto de garantizar continuidad en el tratamiento médico especializado que requiere el accionante por la enfermedad oncológica acreditada dentro del presente proceso constitucional. Respecto a costos y procesales daños y perjuicios del tribunal, en este tribunal se considera que conforme al artículo 39 del Código Procesal Constitucional y la SCP 971 quebrados 2019 S1, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, corresponde imponer costas procesales a la autoridad accionada al haberse evidenciado lesión efectiva de derechos fundamentales mediante actos administrativos arbitrarios. No corresponde en esta instancia disponer daños y perjuicios, debiendo estos ser determinados en ejecución a la resolución conforme procedimiento legal correspondiente. Quedan las partes legalmente notificadas. Esta sentencia es dictada en audiencia pública virtual y es pronunciada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 28 días del mes de julio del año 2022. Quedan las partes legalmente notificadas en la presente resolución, con el término del presente acto procesal firmado en constancia tribunal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la suscrita Secretaría de la Cámara que certifica, regístrese y archívese en el libro de toma de razón. Muchas gracias. Gracias. 6%. Gracias.